Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar a IBS School por contar conmigo para este webinar de un tema que en los últimos tiempos pues, me está interesando. De hecho, aunque sea de reciente creación o de reciente aparición en el contexto español, apenas 2009, en algunos proyectos, y principalmente en documentalistas, pues de alguna manera realizo una labor de content curation. Concretamente, de lo que va a tratar este curso este webinar, es de cómo gestionar y crear valor con los contenidos de la web. En primer lugar, quiero aparecer con una imagen que a los que no estén habituados al uso de los medios sociales, porque les puede parecer algo como muy raro, pero yo en alguna ocasión en mi uso de Twitter, pues he vivido esta situación, ¿no? Twitter supera su capacidad de interacción y se cuelga. Lo dejo ahí para el final, para el debate final. Cuando esto pasa mucho, ¿no? Creemos en la infalibilidad de las herramientas que día a día usamos en Internet, y, digamos, nos metemos a tope con lo que es las herramientas, vemos que la comunicación es instantánea y un día de estos pues nos sorprende que Twitter pues para un par de horas porque no admite más interacción. El mundo de la content curation es un mundo de infoxicación, no es más que hablar de la situación actual de Internet, porque estoy plenamente convencido de que content curation es súper necesaria para que tengamos un uso saludable de Internet. Digamos, Internet, la situación actual, la web social, permite crear una gran cantidad de información. Podemos, en cualquier informe de la sociedad de la información, de la web social, cualquier informe de una entidad con cierto criterio, pues hablará en las primeras páginas de no sé cuántos tweets al día, no sé cuántos vídeos, horas de vídeo se suben a internet cada segundo, etcétera. Estamos hablando de infoxicación. Esa capacidad de crear información no puede hacernos que perdamos el norte y que de tanta información que tengamos no podamos aprovechar ninguno de sus elementos, ¿no? Además de que Internet, como cualquier otro medio de comunicación, pero en Internet es más fácil todavía, pues permite también crear mucha basura informativa. Y Content Curation lo que hace es que nos permite filtrar, ¿no? Es importante. También estamos hablando de un mundo de Big Data, en el que, bueno, pues la información se produce, crece exponencialmente y nos abruma. Nos metemos en Internet, buscamos información en Google, salen resultados de búsqueda y nos metemos en uno de ellos. Empezamos a leer un post, un artículo de un blog, tiene 6 enlaces, vamos a cada uno de los enlaces y al final acabamos en una borrachera de enlaces que nos hace perder el origen de por qué nos habíamos metido en Internet. Big Data, ¿no? Al ser la comunicación bidireccional, no solo hay productores y otros que leen, sino que los mismos lectores son productores también, pues llega un momento en que hay un batiburrillo informativo que no nos permite encontrar, digamos, el camino en medio, ¿no? Pues poco también Content Curation evita que el Big Data sea más big y lo pone un poquito, lo suaviza un poco, ¿no? Luego
tenemos, por ejemplo, es un mundo de web 2.0, sin la web 2.0 con todas sus aplicaciones, pues aplicaciones para eventos, de documentos, wiki, relacionadas con almacén fotográfico, etcétera, pues no existiría Content Curation. Yo soy de los que piensa que Content Curation tiene su sentido básicamente con herramientas nativas de Internet y que Internet, en este caso más que Internet, la web, es el principal medio de desarrollo de Content Curation. Luego tenemos que el Content Curation se desarrolla en plena sociedad red, una red con diferentes nodos informativos que están interconectados. Además es un mundo de contenidos digitales esencialmente. Y además es una práctica en la que vamos a tener que seleccionar, que filtrar de manera decidida esos contenidos. No nos podemos quedar con todo. Una de las cosas que veremos será que como característica del Content Curation tenemos que seleccionar contenidos de una temática o conjunto de temas relacionados para que nuestra curation sea efectiva. El contexto de la Content Curation, por tanto, es una expresión vinculada a la Internet de la segunda década del siglo XXI, es decir, la plena Internet de la web social, Big Data, etc. Fenómenos como el blogging, el marketing de contenidos digitales, están muy relacionados. Es una era de la información, también denominada sociedad red, sociedad de la información y del conocimiento. Podemos definir como un contexto económico, social, político y cultural caracterizado por la democratización del uso de Internet y las tecnologías de la información y del conocimiento en todos los aspectos de la vida profesional y personal. Es una web social y multimedia en continuo crecimiento con la que se puede interactuar desde una gran variedad de dispositivos, es decir, una web multidispositivo. Los usuarios pueden participar en la creación y difusión de contenidos. La web se está usando como plataforma de almacenamiento, lo cual deriva en contenidos muy variados. Existe la creencia en las posibilidades de la inteligencia colectiva. Se pueden crear contenidos en Internet integrando diversos formatos, lo cual aumenta las posibilidades de llegar a las personas. No es lo mismo un contenido textual que un contenido que además lleve vídeo e imagen, eso lo sabemos todos. El contenido crece de manera continua y está disponible en todo momento. Vivimos en la era de la hiperconexión, lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Una de las cosas que yo pienso es que la tecnología no es el problema es el ser humano. ¿No? Pues en este caso estamos hablando de la tecnología de la información más importante que existe, que es Internet. Podemos utilizarla como un medio para mejorar el mundo, un medio para empeorarlo. Y el que existan las posibilidades de crear información de manera tan sencilla, pues a mí a veces me parece que lo empeora, porque muchas veces tenemos información repetida que no nos ayuda ni en la vida personal ni en la vida profesional. El Content Curator es el profesional que realiza una labor de búsqueda, de caracterización de los contenidos que busca y los redifunde en los medios digitales principalmente. Su labor la puede realizar a nivel individual, normalmente para conseguir imagen de marca. Es el típico caso de una persona bueno, pues que es aficionada a los medios digitales, que tiene ciertas ideas, que crea un blog y que tiene cosas que decir, ¿no?
Un blog, por ejemplo, que tengo ahora en la mente, pues 13 bits, la crea Manuel Moreno, un periodista de Madrid, y se convierte al final en un blog pues que tiene 36.000, bueno, más de 36.000 seguidores